Así, señor. Sí. Perfecto. Bueno, el día de hoy continuamos con la parte de funciones, ¿cierto? Recordando que pues ya en las clases anteriores nosotros cuando comenzamos esta parte del segundo corte hicimos digamos como una clase bastante general de lo que era funciones, definimos lo que era dominio, rango, hicimos evaluación de funciones, ustedes hicieron algunos ejercicios y demás. Luego ya pues empezamos ahora a ver cosas mucho más específicas de las funciones. La vez anterior hicimos lo que fue dominio de funciones, ¿cierto? Nos centramos únicamente en hacer dominio de funciones, aprendimos a calcular el dominio, cuáles son las reglas que debemos tener en cuenta para calcular el dominio y en algunas funciones específicas como es el dominio. Ahora ya nos vamos a ir más a la definición de algunas funciones en específico, como lo son las funciones lineal, cuadrática, exponencial, valor absoluto y a tramos. Y escogemos estas funciones porque son, digamos, las funciones que más comúnmente se aplican a la economía y a los negocios, ¿cierto? Entonces, pues son las que están más relacionadas con sus carreras de contaduría y administración. Entonces vamos a ver hoy estas cinco funciones, a ahondar un poco más en ellas, porque pues algunas, la lineal, la cuadrática, nosotros las vimos, ese primer día que hicimos la introducción a funciones, las vimos muy por encima, hoy vamos a verlas ya, eh, digamos, con un poco más de profundidad, vamos a ver ejercicios aplicados a cada una de estas y pues espero que al final les quede muy claro, ya saben, cualquier cosa pueden ir preguntándome. Entonces vamos a iniciar. Entonces, como les decía, vamos a ver esas cinco funciones: la lineal, la cuadrática, la exponencial, el valor absoluto y la función a tramos. Aquí vemos brevemente cuáles son las aplicaciones que se dan en cada una de estas. La función lineal, por ejemplo, se aplica en costos, ingresos, demanda y oferta. La cuadrática en utilidad máxima, costo mínimo, punto óptimo. Miren que esta cuadrática todo es máximo, mínimo, punto óptimo. Ella está más relacionada es con la optimización de procesos. La función exponencial, que pues se usa en interés compuesto, crecimiento, depreciación, el valor absoluto, que es más para desviaciones, control de calidad, riesgo, y finalmente la función a tramos, que es más para tarifas, impuestos progresivos, comisiones, etcétera. Al final vamos a ver ya algunos casos específicos de una empresa, como para poder aplicar cada una de estas funciones. Entonces empecemos con la función lineal. Ya nosotros la habíamos visto en la primer día, ¿cierto? Es la que su gráfica es una recta y de forma general esta función se escribe de esta forma: f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto, que es el punto donde se intercepta el eje y. Mirenlo acá está más específicamente. La m es la pendiente, ¿cierto? El B es intercepto, que es un costo fijo. La pendiente, ¿qué quiere decir? Que es el costo variable unitario. Entonces, por ejemplo, si la pendiente es 2, eso quiere decir que por cada una unidad aumenta 2 la función. Por eso habla aquí del costo variable unitario. Si la pendiente es 3 por cada unidad, la función va a aumentar 3. Ahora, si la pendiente es negativa, por ejemplo, menos 5, eso quiere decir que por cada unidad la función va a disminuir en 5. Entonces, la pendiente lo que nos indica es eso: cuánto varía la función cuando se va variando las unidades. El B es el intercepto, que es el costo fijo, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una función que es de costo, el mx es lo que va a variar por cada unidad y el b es lo que sería fijo a esa función. La x es la variable independiente, que puede ser cantidad o tiempo, y el f de x es la variable dependiente, por ejemplo, en el costo, que es el costo o los ingresos o demás. Por ejemplo, si tenemos 500 más 200q, esta es una función de costo. Q sería la cantidad de elementos de producción, no sé. 200 es la pendiente, ¿cierto? Es cada cuánto aumenta por cada Q, y 500 es el valor fijo, que en este caso es el intercepto. Entonces, si nosotros vemos acá en la gráfica, miren que el 200 es el variable, entonces miren que por cada uno aumenta 200. El 500 es el fijo, entonces en 0 y aparte de 500, ¿cierto? En 2
como por cada uno aumenta 200, entonces ya va a ir por 900. Y así sucesivamente. Miren que es una recta, ¿cierto? 500 más 200Q. El intercepto es en 500. Entonces miren que es el valor donde parte en la Y. Y el 200 es lo que me indica cada cuánto va aumentando por cada unidad. Entonces cada unidad va a ir aumentando de a 200. De 200 en 200. La cosa es la cantidad de unidades la cantidad de cosas que se están haciendo. Comprando o vendiendo. Mira que aquí dice que el Q es las unidades. Entonces, por una unidad, 200 por 1 me daría 200 más ya los 500 fijos. Aquí aumenta, aquí va más o menos 700. Ya cuando va en 2 va en 900. En 3 sería 1100, que sería por aquí 1100. En 4 entonces sería 800, 1500, 1300 aquí. En 5 entonces ya va 1500. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes saben que en economía hay algunas cosas, ay, perdón, en economía hay algo que se llama el punto de equilibrio, que es los ingresos versus los costos. Entonces, por ejemplo, esto es lo que nos cuesta y los ingresos aquí lo está comparando con la verde, entonces donde se intercepta la función costo con la función de ingresos, ahí es donde nosotros llamamos el punto de equilibrio, ¿cierto? Porque el ingreso parte de cero, no recibimos nada, pero los costos tenemos un costo fijo de 500, entonces miren que hasta no vender aquí 3.3 unidades, que es donde ya se empiezan a ver las ganancias, antes digamos, lo que nos gastamos representa más que lo que ingresa, ya luego después de que pase el punto de equilibrio, miren que los ingresos superan a los costos y esto es lo que en economía se conoce como punto de equilibrio. Y pues en este caso esto se representa aquí con esta función lineal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada, señor. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Entonces lo que les decía ahora, el punto de equilibrio es el punto donde los ingresos y los costos se igualan, donde la empresa pues en ese punto ni gana ni pierde. Entonces, miren acá, definamos las funciones. La primera es la función costo, ¿cierto? Tenemos el costo fijo más el costo variable por unidad. Y los ingresos es P por Q, es decir, cuánto nos ingresa por cada unidad que vendemos. Entonces, para encontrar ese punto de equilibrio, lo que necesitamos es igualar las dos funciones, la función de costo con la función de ingreso. Entonces, sería la función de ingreso, que es P por Q, la vamos a igualar a la función de costos, que es el costo fijo más el costo variable por la unidad. ¿Cierto? Entonces nosotros podemos operar aquí, dejar, para igualar, miren, pasamos el CB por Q, que es el costo variable por Q, lo pasamos acá al otro lado de la ecuación y sacamos el Q como factor común. Por eso me queda P, que es lo que recibo, los ingresos por cada unidad que vendo, menos el costo variable por Q, igual al costo fijo, ¿cierto? Ahí, en este caso, yo voy a despejar la Q, debo pasar entonces el P menos el costo variable a dividir, ¿cierto? Recuerden que todos estos valores son fijos, el P es fijo, aquí la única variable es el Q, entonces lo que voy a definir es en cuál punto de Q es el punto de equilibrio. Entonces va a ser igual al costo fijo dividido entre P, que es el ingreso, menos la cantidad variable. Y ahí en ese punto de Q es donde yo voy a obtener el punto de equilibrio. En ese punto Q va a ser igual tanto la función costo como la función ingreso. Entonces vamos a hacer un ejemplo. No entiendo, señor, ya me embolaté. Te embolataste. Bueno, voy a escribirlo mejor. Entonces voy a compartir la pantalla y voy a escribirlo para que les quede entonces un poco más claro. Permítanme aquí, voy acá y comparto la pantalla. Entonces voy a cerrar aquí para que puedan
ver la pantalla. Listo, y ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Ok, bueno, entonces por un lado tenemos la función costo. La función costo es la que llamamos DC y nuestra variable es la Q. Q es las unidades que se venden o se producen, ¿cierto? Entonces Q es cuánto nos cuesta a nosotros producir esas unidades. Ese CDQ tiene un costo fijo de producción más un costo variable que depende de cuántas unidades yo voy a fabricar. Por otro lado, tengo la función ingreso. La función ingresos es la función I de Q y ella es igual a un P por Q, es decir, cuánto yo vendo. P es el precio, ¿cierto? Pero el precio es fijo. P es el precio fijo, CDF es el costo fijo de producción y CDB es el costo variable. Todos estos datos yo los conozco, ¿cierto? Ellos me los tienen que dar el problema. Lo único que yo no conozco es el Q, ¿cierto? Son los que van variando, si produzco una, dos, tres, cuatro unidades. Ok, entonces yo lo que quiero saber es cuál es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es, como yo les mostré ahorita en la gráfica, donde se iguala la función costo con la función de ingresos. ¿Por qué? Porque antes de ser igual, por este costo fijo en cero, siempre el costo va a ser eh, mayor. Entonces digamos que la empresa empieza con una pérdida. Entonces el punto de equilibrio es aquel punto donde ya la empresa iguala lo que gastó con lo que está recibiendo y de ahí en adelante todo lo que recibe son ganancias. No sé si ahora con eso queda un poco más claro. Voy a ver que aquí parece que hay personas que están queriendo ingresar a la llamada. Entonces voy a darles para que puedan entrar. Ah, no, aquí no era. O sea, ya no me aparece, sino que ahorita me salía como que hay una, alguien está queriendo entrar, pero no sale. De todas formas, pues como les he dicho siempre, es bueno que entren es con el correo institucional para que no tengan problemas con el ingreso. Bueno, entonces el punto de equilibrio es donde se iguala la función costo con la función de ingresos, ¿cierto? Entonces yo voy a igualar las dos funciones. ¿Cuál es la función costo? La función costo es el costo fijo más el costo variable por el Q. Y yo lo debo igualar a la función ingresos que es P por Q, ¿cierto? Entonces yo quiero saber en cuál Q se iguala, porque en ese punto es el punto de equilibrio. Entonces yo qué voy a hacer, voy a despejar Q, vamos a despejar Q. Entonces para despejar Q, yo voy a pasar todo lo que tiene Q para un solo lado y dejo el costo fijo del otro lado. Entonces de este lado voy a dejar el costo variable por el Q y voy a pasar el menos PQ a este lado. Y del otro lado voy a dejar el menos CF. O para hacerlo igual, puedo hacerlo así o puedo pasar el otro acá a este lado para que me quede igual, solo que como lo escribí inverso, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, por eso los signos están quedando diferentes, pero al final me debe dar lo mismo. Entonces yo voy a despejar el Q. Ay, otra vez dice que quiere entrarse alguien a la llamada. Entonces va a ser
Voy a sacar factor común Q. Entonces va a ser el costo variable menos el precio multiplicado por Q igual al menos el costo fijo. ¿Hasta ahí está claro? Así. Listo. Entonces, el Q, como es el que yo quiero despejar, voy a dejarlo solo. Voy a pasar a dividir el costo variable menos el precio al otro lado. Entonces aquí me va a quedar menos el costo fijo entre el costo variable menos el precio. Y esto de aquí, si yo multiplico por menos arriba y abajo, es igual al costo fijo entre el precio menos el costo variable. Entonces, en el punto donde el costo fijo entre P, que es el precio menos el costo variable, y sea igual a Q, en ese punto es donde va a haber el punto de equilibrio. Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos, me está diciendo acá, ay, se pasó aquí. En el ejemplo me está diciendo que el costo fijo es 500, el costo variable es 200 y el precio por unidad es 350. ¿Ok? Entonces vamos a usar esos valores, ¿cierto? El costo fijo lo vamos a tomar en 500 pesos, el costo variable es 200 pesos y el precio es de 350. Entonces esos valores los vamos a usar para poder encontrar el punto de equilibrio. Recuerden que el punto de equilibrio, el Q, nos quedó como CF entre P menos CB. O sea, el precio menos el costo variable. Es decir, el costo fijo, que es 500, entre 350, que es el precio, menos 200, que es el costo variable. Eso equivale a 500 entre 150. Y 500, ¿sí? Esa fórmula siempre se aplica para todos los casos. Sí, siempre que tengamos la función costos-ingresos de esa forma, que el costo sea el costo fijo más el costo variable por unidad y el ingreso pues sea el precio por unidad, que es, digamos, la forma más sencilla. Así, de esta forma, con esta fórmula siempre vamos a poder calcular el punto de equilibrio. Entonces, en este caso, este 500 entre 150 es lo que me da 3,3, que era lo que yo les mostraba en las gráficas ahorita, ¿cierto? Entonces vamos a mostrarles las gráficas nuevamente. Tengo que volver aquí, compartir la llamada, la pantalla ahora acá. Entonces, mira lo que yo les decía acá, ¿cierto? Habíamos visto que era 3.33. Entonces, si nosotros evaluamos 3.33 en la función de ingreso, que sería el precio por 3.33, da 1167. Y si la evaluamos en la de costos, que sería 500 más 200 por 3.33, también da 1167. Entonces, como en los dos son iguales, ahí vemos que ahí es donde se da el equilibrio, ¿cierto? Que era lo que habíamos visto también aquí en la gráfica. Miren que en la gráfica la verde es la de ingreso, la que está punteada naranja es la de costo, y en ese punto 3.33, que fue en el que hallamos haciendo la división de 500 entre 150, me da 3.3, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde se cruza la de costos, que es la naranja, con la de ingresos, que es la verde. Entonces miren que antes los ingresos estaban por debajo de los costos, digamos, aquí es como si la empresa todavía estuviese en pérdida, no está recibiendo ganancias. A partir del punto de equilibrio, la empresa empieza a recibir ganancias. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces continuemos. Entonces, ese es, digamos, uno de los primeros ejemplos de la función lineal.
hay otras funciones lineales, no solo se aplica en costos e ingresos, también se aplica, como podemos ver aquí, en demanda, en oferta, en precios de equilibrio. Entonces miren aquí la de la demanda. La de la demanda, que es A menos B por P, quiere decir que a mayor precio, menor cantidad demandada, ¿cierto? B mayor que cero, vamos a tener una relación inversa, ¿cierto? Porque miren que aquí lo que va a hacer es ir disminuyendo. Miren que la pendiente es negativa. Entonces, era lo que yo les decía. Si, por ejemplo, una empresa empieza a aumentar el precio de algo, ya va a ser más difícil para las personas poder acceder a comprarlo. Entonces, la demanda va a ir bajando. Por esa razón, como va a ir bajando la demanda, si este QD representa la demanda, como la demanda va a ir bajando a medida que se vaya aumentando el precio, entonces la pendiente va a ser una pendiente negativa, que en este caso aquí es de menos 0,8, es decir, por cada una unidad que se aumente el precio, la demanda va a ser de 0. Perdón, va a ir disminuyendo en 0,8. Entonces miren que aquí va a ir bajando. En cambio, la función oferta es lo contrario, ¿cierto? Ahí sí es positiva porque dice que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Esa es la función de oferta. En este caso el D es mayor que cero, entonces la relación es directa. ¿Qué es lo importante que ustedes vean aquí? Que si la pendiente es negativa, la relación es inversa, es decir, a medida que se aumenta el P, la función va disminuyendo. A medida que se aumenta el precio, la función de demanda va disminuyendo. En cambio, la de la oferta es lo contrario. Si se ofrece más cantidad, entonces se va a aumentar más el precio. Y pasa lo mismo, hay un punto de equilibrio entre demanda y oferta. Si hay un punto de equilibrio entre demanda y oferta, ese punto de equilibrio es donde se deben igualar, ¿cierto? La función de demanda con la función de oferta. Y ese punto, como lo dice acá, es el punto en el que el mercado se vacía, donde no hay ni excedente ni escasez. Entonces funciona igual que la de ingreso y costo, solo que aquí se da algo importante y es que una tiene relación inversa y la otra tiene relación directa. Una va creciendo y una va decreciendo. En cambio, antes las dos, miren que tenían relación directa. A medida que se van aumentando las P, las funciones, tanto la de costo como la de ingreso, van aumentando. En cambio acá no, ¿cierto? En estas, en la de demanda, la relación es inversa. La de oferta, la relación sí es directa. ¿Está claro? Sí, Ok, ¿puedo avanzar? sí, Listo. Bueno, luego de las funciones lineales encontramos las funciones cuadráticas. En las funciones cuadráticas ya aparece un exponente 2, ¿cierto? Por eso está aquí ax al cuadrado, ya aparece el exponente 2 más bx más c. Y como les dije al comienzo, estas funciones cuadráticas se usan más en funciones de optimización de procesos, donde queremos encontrar puntos máximos, puntos mínimos, puntos óptimos de forma general. ¿Ok? Entonces miren que, vuelvo y les digo, aquí lo que nos dice es que es para maximizar ganancias. Este nos sirve para saber en qué punto nosotros podemos encontrar una máxima ganancia. Entonces, aquí en este caso, si nosotros tenemos una función de ingreso que es cuadrática, y aquí en este caso tiene que la parábola abre hacia abajo, nosotros en este punto aquí, donde ella va creciendo, la función crece, 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 en este punto es donde se alcanza su máximo y a partir de ese punto entonces ya la empieza a decrecer. Lo mismo pasa acá en la otra, ustedes pueden ver, aquí empieza a crecer, 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 cuando llega aquí a este punto 8, en Q8 empieza a decrecer, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Los vértices, aquí este siempre es
la función ax al cuadrado más bx más c. Estos valores de a, b y c van a ser fijos, van a ser valores constantes que nosotros conocemos. Ahora, ¿qué nos dice? Si yo intento calcular el vértice, que va a ser menos b, Ahora fue una pregunta. sí, dígame. Estoy leyendo que arriba dice que si A es menor que cero es máximo y si es mayor es mínimo. Y si es igual, ¿dejaría de ser cuadrática o no? Exacto, si es igual a cero deja de ser cuadrática porque me quedaría solo bx más c. Y si me queda solo bx más c es lineal. Ok, profe, gracias. Entonces, Ah, ¿cómo, si el a, cómo, bueno, cómo te enseño? ¿Me puedo repetir esa parte? sí, aquí él se adelantó un poquito porque apenas le iba a explicarlo del vértice y él ya estaba analizando esto de la menor que cero máximo y a mayor que cero mínimo. Ya, ahora voy y les explico eso del máximo y el mínimo. Entonces, el vértice siempre va a estar dado por menos b sobre 2a, ¿cierto? Que va a ser la solución de esta función. No sé si ustedes en algún momento de pronto recuerdan la fórmula general cuadrática, que es para encontrar las raíces de una función cuadrática. Las raíces es donde la función se hace cero. Entonces, en este caso, este x asterisco que aparece aquí es el que me dice cuál es el vértice, que es menos b sobre 2a, que es este punto que va a ser el máximo o el mínimo. Ahora, si el a es menor que cero, miren que si a es menor que cero, esto va a ser negativo, aquí el 2a abajo, y entonces esto me está representando un máximo. Y si el a es mayor que cero, entonces eso me está representando es un mínimo. Aquí en este caso, perdón, ay, quería ponerlo aquí, esto más grande aquí abajo. Miren que el a en este caso es menos 2. ¿Cierto? La función que tenemos aquí es menos 2p al cuadrado más 20p, ¿cierto? El menos 2 es el a. Como el menos 2 es negativo, aquí tengo que este punto es el punto máximo. Cuando el número que acompañe el cuadrado sea negativo, el punto va a ser máximo. Aquí también es menos 0.5, casi ni se ve, esto que va aquí, no sé si ustedes sí logren apreciar, menos 0.5 también es negativo, entonces aquí también vamos a tener un máximo. El A es el número que siempre acompaña al cuadrado. Exacto. El a es el término que siempre acompaña aquí al cuadrado. Míralo aquí el primero. Entonces, si este primer término aquí es negativo, la gráfica de la función va a abrir hacia abajo la parábola. Por tanto, si va a abrir hacia abajo, aquí lo que vamos a tener es un máximo, un punto máximo. En cambio, si el a fuese positivo, la parábola iba a abrir hacia arriba. Y como iba a abrir hacia arriba, el vértice lo íbamos a tener abajo. Entonces, lo que íbamos a tener era o será un mínimo. ¿De acuerdo? Sí, Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, b es 20, ¿cierto? Entonces, menos b sería menos 20. Entre 2a, a es menos 2. Entonces sería menos 2 por 2, menos 4. Menos 20 entre menos 4 queda 5. Que miren que es aquí donde mide el p igual 5. En p igual 5 es donde está el máximo de la función. Miren que en este punto precisamente es donde la gráfica cambia de crecer, crecer, crecer a decrecer. En este caso, ¿cuál es la función? Aquí dice menos 0.5 q a la 2 más 8 por q. Entonces el vértice es menos b, que en este caso sería menos 8, entre 2 por a. 2 por a es 2 por menos 0.5. 2 por menos 0.5 es 1, ¿cierto? 0.5 por 2 es 1. Y entre 8, 8 menos 8 entre menos 1 me va a quedar 8 positivo. Miren que aquí en la gráfica en el 8 es donde se da el máximo. Entonces con esta, ay, siempre quiero es mover y se me va. Con esta fórmula del vértice es donde vamos a poder calcular dónde está el máximo o el mínimo, ¿cierto? Y ya vamos a saber, o sabemos que si el A es negativo, lo que vamos a tener es un máximo. Si el A es positivo, lo que vamos a tener es un mínimo. ¿Ok? sí. Listo.
Entonces vamos acá a la siguiente. Entonces tenemos un ejemplo, tenemos un costo medio, una escala óptima de producción. Entonces dice, la empresa busca la cantidad que minimiza el costo por unidad producida. Tenemos aquí la función, ¿cierto? La función es q al cuadrado menos 8q más 22. El término a aquí que acompaña al cuadrado es 1. Como el que lo acompaña es un número positivo, entonces ya sabemos que esa función es una parábola que abre hacia arriba, por tanto lo que tenemos es un punto mínimo. Entonces ahí vamos a poder encontrar cuál es esa cantidad que minimiza ese costo, ¿cierto? Que es precisamente en el vértice. El vértice, recuerden que es menos b sobre 2a. ¿Quién es menos b aquí? B es menos 8. Como b es menos 8, menos b sería 8. Entonces va a ser 8 entre 2a. 2 por 1, 8 entre 2 va a ser 4. Entonces el punto mínimo va a estar en 4. Miren aquí donde dice 4 es el punto mínimo. Ahora, ¿cuánto vale la función aquí en 4? Debemos reemplazar acá en 4, que aquí dice que está, no sé cómo, aquí dice 6 unidades. Entonces, la escala óptima es producir 4 unidades para minimizar el costo por unidad. Y el costo de 4 unidades es 6. El 6 es lo que iría a ser el costo medio. ¿Cómo interpretamos eso? Ay, esto se está como volviendo loco. ¿Cómo interpretamos eso? Interpretamos que la escala óptima para producir en la planta es ir produciendo 4 unidades. Ok, continuamos entonces con la función exponencial. La función exponencial es cuando aparece el exponente, ¿cierto? Aquí el t, que es el exponente. Entonces tenemos un a, que es un número fijo, por b a la t. Ese b debe ser positivo y el b pues diferente de 1 también, porque si fuera 1 ya sabemos que 1 elevado a cualquier número pues va a continuar siendo 1. Entonces eso no va a cambiar en nada, no va a ser exponencial. Por eso, para que tenga sentido, debe ser que el b sea mayor que 0 y que además el b sea distinto de 1. Listo. ¿En dónde se aplican en economía y en administración las funciones exponenciales? En lo que es el decrecimiento y crecimiento. Puede ser de poblaciones, por ejemplo, o de precios, o de vida útil de algún producto, o crecimiento de demanda, bueno, en fin. Entonces, aquí, por ejemplo, el crecimiento. Tenemos la función a de t. En este caso, el t son los años. Y tengo que a de t es igual a un punto inicial que llamo aquí p sub 0 por un 1 más r a la t. ¿Cierto? Este 1 más r también son valores que me los debe dar la función, son valores fijos. Recuerden que aquí lo único que va a ir variando son los años, que es el t. ¿Ok? Entonces, miren que aquí lo comparan con diferentes R's, ¿cierto? Si fuese 5, si fuese 10, si fuese 15, y todos parten de un capital inicial de 1000. Aquí en este caso están viendo es cuánto crece el dinero en los años, ¿cierto? Entonces si fuese 5% anual, si fuese 10% anual, si fuese 15% anual, a medida que va aumentando ese porcentaje, miren que el dinero va creciendo más. El P sub 0 es el capital inicial y aquí vamos viendo el comportamiento dependiendo de cómo vamos variando ese R, que sería el interés. ¿Cierto? Miren acá abajo donde lo dice más claro, el P sub 0 es el capital inicial y el R es la tasa de crecimiento, el T es el tiempo. Y por otro lado, en la depreciación tenemos el D, que es la tasa de depreciación. También vamos viendo en años cómo se va depreciando algún valor. Entonces, por ejemplo, aquí dice 50.000, que es el valor inicial.
Si nosotros, por ejemplo, tenemos 50.000 pesos hoy y guardamos ese billete de 50.000 pesos, claramente en 10 años ese billete de 50.000 no va a ser lo mismo que hoy, ¿cierto? Hoy de pronto con esos 50.000 pesos podemos comprarnos una blusa, pero de pronto dentro de 10 años esos 50.000 pesos ya no nos alcanza para una blusa porque el dinero se va depreciando, ¿cierto? Entonces, si ese dinero no se pone a trabajar, no se le pone a generar ningún interés, como es el lado que está aquí a la izquierda, ese dinero se va a ir depreciando. Entonces, ¿cuál es la tasa de depreciación? En este caso se dice que se va depreciando en un 0.8. Y aquí nos muestra cómo él va a ir siendo depreciado en el tiempo. Entonces, si hoy 50.000 pesos en 8 años es como si apenas, en vez de tener 50.000, es como si eso fuera el equivalente a tener 8.389 pesos, que es lo que dice aquí. O sea, para lo que hoy nos alcanza 50.000, si ese dinero no lo movemos, eso en 8 años nos va a alcanzar apenas es para comprarnos algo al equivalente de lo que hoy costaría aproximadamente 8.000 pesos. Es lo que nos quiere decir esta gráfica de acá. Y eso es lo que es las funciones exponenciales. ¿Quién puede observar aquí por qué una va creciendo y la otra va decreciendo? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Cuándo crece y cuándo decrece? ¿Qué observan ustedes ahí? ¿O qué creen ustedes? Pueden decir cualquier cosa, si se equivocan no importa, lo importante es que participen, que de pronto piensen y traten de extraer una conclusión de por qué en una crece y en la otra no. Profe, o sea, que si, digamos, tenemos 80.000 hoy en el banco, en los próximos años esos 80.000 se pueden devaluar o pueden aumentar. Ajá. O sea, por ejemplo, si yo tengo 80.000 pesos, si tú lo colocas en una cuenta que te genere intereses, eh, eso puede ir aumentando, ¿cierto? Por ejemplo, si tú lo colocas en un CDT, que él te va generando intereses, eso con el tiempo va a ir aumentando. Pero si tú esos 80.000 no lo colocas en ninguna cuenta que te genere intereses, sino que tú los dejas ahí guardados en un bolsillo de tu bolsa y te los encuentras de aquí dentro de 10 años, con esos 80.000 pesos, lo que podías comprar hoy con 80.000 pesos, dentro de 10 años no vas a poder comprar lo mismo, porque las cosas, el valor del dinero se va devaluando, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, años atrás, no sé, un pasaje de bus costaba 1.000 pesos, hoy en día cuesta 3.000 pesos, por poner un ejemplo y no decir valores exactos, pero antes 1.000 pesos te alcanzaba para tomar un bus, un trayecto de bus. Ahora, hoy en día, 1.000 pesos ya no te alcanza para eso. Es lo que quiero decir de crecimiento y depreciación. Entonces, el dinero en una cuenta te va generando intereses. Si tú hoy tienes 1.000, con los intereses que están guardados en esa cuenta, él va a ir aumentando. Pero si tú lo dejas guardado en tu bolsillo, mañana, dentro de 10 años, vas a tener los mismos 1.000, pero esos 1.000 ya no te van a alcanzar para lo mismo que te alcanzan hoy, dentro de 10 años. Lo que yo les digo es que creen, o sea, viéndolo ya de forma matemática, no tanto viéndolo del punto de vista de economía, las gráficas de las funciones, miren que la del crecimiento va aumentando, la del decrecimiento va bajando. ¿Qué creen ustedes que es lo que hace que la gráfica una suba y la otra baje si ambas son funciones exponenciales? Miren que en la cuadrática dependía del a. Si el a es negativo, Profe, la parábola va hacia abajo. Si el a es quiero, positivo, la parábola va hacia arriba. En la exponencial, ¿qué creen ustedes? Porque una sube y la otra baja. por la base de la función también, profe. La base de la función, ¿cierto? La tasa de Es interés, la sería tasa, la B. la tasa de presión, En una es la tasa de crecimiento, en la otra es la tasa de depreciación. Entonces, la tasa de crecimiento, ¿cómo tiene o cómo es que hace que crezca?
Esa base, ¿cómo es? O sea, ¿qué Es, número es es? positiva, es positiva, Es es mayor a 1 Es mayor a uno. Pues y la miren que otra es es uno, menor a 1. uno más R. Y la otra es menor que uno porque miren que es uno menos D. Miren que aquí el número es 0.8. Y aquí pues uno más R va a depender del porcentaje, ¿cierto? Aquí va a ser 1.5, 1.05, 1.1, 1.15, ¿cierto? Porque el R aquí va a ser 0.5, 0.1, 0.15. Pero aquí, este 1 más R me garantiza de que siempre va a ser un número mayor que 1. Y este 1 menos D me garantiza que va a ser un número menor que 1. Y recuerden que yo les decía ahorita, en 1 no cambia. El 1 se va a mantener fijo, constante en 1. Por debajo de 1, números menores que 1, la función decrece. Por números mayores que 1, la función crece. ¿Ok? Porque es que miren que números por debajo de 1 son números que se pueden expresar como una fracción, ¿cierto? Y fracciones que el numerador sea menor que el denominador, ¿cierto? Que en la fracción el número que tenemos arriba es menor que el número que tenemos abajo. Esos son los números que son menores que 1. Entonces, a medida que yo los vaya haciéndole la potenciación, el número de abajo va a ir creciendo más rápido que el número de arriba, por tanto eso es un número menor que 1. Como es una división, que el número de abajo va creciendo más rápido, por eso la gráfica de la función se ve aquí que va decreciendo. En cambio, ah, cuando es mayor que ah, 1, esto va Profe, sí, creciendo. señor. profe, y si el valor de 1 es constante, también tendría que ser constante, ¿no? Sí, sí, aquí adentro lo que hay es 1, la gráfica de la función lo que va a hacer es una recta en 1, o multiplicado por 1000, pero una recta en 1000, o sea, va a quedar constante, no va a variar. O sea, ni va a crecer ni va a decrecer. En 1 queda igual, es constante, ni crece ni decrece. Mayor que 1 crece, menor que 1 decrece. Ah, señor, ¿cómo así que una fracción que perdí en esa parte? Ah, esperen y les muestro en la gráfica, en la tabla, perdón, en el tablero. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, lo que yo les decía es que si un número es menor que 1, se representa como una fracción. Por ejemplo, un medio que es 0.5, ¿cierto? Esto es menor que 1. Un número menor que 1 siempre va a ser una fracción a sobre b si el a es menor que b, ¿cierto? Si el número que está arriba es menor que el número que está abajo, ese número va a ser menor que 1. Entonces, si yo empiezo a ponerle potencias, va a ser a la 2 entre b a la 2, a la 3 entre b a la 3. Siempre el de abajo va a ir creciendo más rápido. Entonces, como va a ir creciendo más rápido que el de arriba, al yo hacer la división, estos números cada vez van siendo más pequeños. Es decir, si yo tengo a sobre b, a la 2 sobre b a la 2, a la 3 sobre b a la 3, como el de abajo va a ir creciendo más, estos números van a ir siendo cada vez más pequeños. Entonces por eso la función decrece. En cambio, si el b es mayor que el a, que es cuando es mayor que 1, entonces el de arriba va a ir creciendo más rápido, entonces siempre va a ser lo contrario. A sobre b, aquí va a tener a al cuadrado, bueno, yo lo he escrito como b sobre a. Vamos a enredar aquí. B sobre A, B al cuadrado sobre A a la 2, B a la 3 sobre A a la 3. A medida que yo vaya aumentando la potencia, ¿cierto? Estos van a ir siendo más grandes, mayores. Entonces, por eso, es como una forma de explicarles a ustedes, porque en realidad eh, depende únicamente de eso. Si es menor que 1, la función decrece. Si es mayor que 1, entonces la función va creciendo. ¿Ok? Sí, señor.
Listo, entonces volvamos acá a la presentación. Porque recuerden que aquí lo que estamos haciendo es potencia, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, va a ser 0.8 a la 1, luego 0.8 a la 2, luego 0.8 a la 3, ¿cierto? ¿Y ese 0.8 qué es? Ese 0.8 es como 8 entre 10. Miren, el 8 es un número menor que el 10, que es el que queda abajo. 8 entre 10 es 0.8, que era lo que yo les decía, que estos números decimales menores que 1 yo los puedo expresar como una fracción. Ok, bueno, vamos acá, lo grande de nuevo, vamos a hacer rápido por aquí. Todavía me faltan dos y ya me faltan solo 10 minutos. Entonces vamos a avanzar. Bueno, entonces aquí tenemos la de interés compuesto, que es la de cuando va creciendo. Entonces dice, si inviertes 2 millones a una tasa del 8% anual, ¿cuánto tendrás en 5 años? Y en 10 años. Entonces, la inversión inicial, que es el peso cero, es 2 millones. La tasa me dice que es de 8%. 8% es 0.08. Y T es 5 años. Y luego el T va a ser 10 años. Entonces va a ser A T de 5 y luego A cuando T sea 10. Entonces, cuando T sea 5, miren qué va a ser 2 millones por 1.08 a la 5. ¿Por qué 1.08? Porque recuerden que es 1 más la tasa. La tasa es 0.08, entonces 1 más 0.08 es 1.08. Entonces va a ser 1.08 a la 5. Eso quiere decir que después de 5 años va a tener 2.938.000, ¿cierto? Porque este 1.08 a la 5 me da 1.46 y al multiplicarlo por 2 millones me queda este valor. Y luego de 10 años, este 1.08 a la 10 es 2.1589. Después de 10 años va a tener 4.317.850. Entonces eso quiere decir que en 10 años el capital se multiplica por 2.16 solo con el interés compuesto. ¿Ok? Pero imagínense, hay que pasar 10 años para que se obtenga esa multiplicación de dinero. Bueno, después de eso vemos la función valor absoluto, nos falta valor absoluto y función por partes. Entonces la de valor absoluto, aquí está f de x es valor absoluto de x menos h, el valor absoluto se representa con estas dos barritas aquí verticales. Y la función del valor absoluto la aplicamos en desviación y riesgo. Entonces el valor absoluto, recordemos que lo que mide es la distancia de un valor respecto a un objetivo, sin importar si es mayor o es menor. Entonces, miren que el objetivo, con el valor absoluto medimos la distancia y de esa forma podemos calcular la desviación del precio objetivo, como se muestra aquí. Por ejemplo, si el precio objetivo es 50, ¿cierto? Aquí yo voy a tener la desviación del precio objetivo. Por ejemplo, si está en 40 o está en 60, yo tengo que la diferencia o la distancia hasta 50 es de 10. Y miren que aquí me marca, no sé si alcanzan a ver, que ese 10 es el límite aceptable. Esta de aquí es una zona aceptable. Es decir, es la zona donde yo dejo que el precio o baje hasta 10 o suba hasta 10. Más que eso, no puedo permitir ni que baje más ni que aumente más. Entonces eso es lo que me sirve la de función valor absoluto. La función valor absoluto lo que mide es la distancia. La distancia se representa así con la función valor absoluto, con las dos barritas invertidas. Aquí tenemos otro ejemplo que es el Q menos 10 menos el 3. Entonces miren que aquí cuando no había otro valor queda exactamente en el 0, pero aquí en este caso que tiene ese menos 3 queda por aquí abajo en menos 3. Entonces miren lo que dice aquí también abajo, si f de x es menor o igual que la tolerancia, entonces la calidad es aceptable. En el caso de que estemos viendo calidad, que es la de riesgo.
Y si f de x es mayor que la tolerancia, está por fuera de control. Es decir, si está por acá o por acá, puede que esté por encima o por debajo, pero miren que ya aquí puedo marcar fácilmente un límite. Y finalmente está la función a tramos. La función a tramos se aplica para diferentes reglas según el nivel de la variable. Y esta es común en impuestos, comisiones, tributación, tarifas. Entonces miren aquí, por ejemplo, comisión por ventas. Entonces las comisiones es donde más se aplica la función a tramo. Entonces quiere decir que si la persona vende entre 0 y 4 millones, la comisión es el 2% de las ventas. Pero si vende entre 4 y 8 millones, la comisión es del 5% de las ventas. Pero si vende más de 8 millones, la comisión es del 8% de las ventas. Entonces, con esta función podemos calcular el valor de la comisión. Y esto es lo que se llama por tramos, porque miren que la función no es continua, ¿cierto? No es una sola línea que nosotros vemos que va creciendo, que la podemos hacer sin levantar el lápiz, no, sino que trazamos un pedazo aquí, aquí da un salto, trazamos otro pedacito aquí, aquí da un salto, trazamos otro pedacito aquí. Este tipo de funciones se llama función a tramos. Aquí hay otra, esta de aquí es un impuesto progresivo por tramos. ¿Por qué es progresivo por tramos? Porque miren que aquí ella es como si fueran todas lineales, pero no es la misma. Aquí es una lineal, aquí es otra lineal, aquí es otra lineal, porque miren que tienen inclinaciones diferentes. Esta de aquí se inclina más rápido, esta de aquí se inclina mucho más. ¿Qué es lo que quiere decir? Esta es la tasa del 10%, la tasa del 20%, la tasa del 13%. Entonces aquí no se da un salto, como les decía yo acá, pero sí se ve que la pendiente, la inclinación de la recta lineal cambia. No es una misma recta. Miren que de aquí a acá no es una misma recta, ni tampoco es una curva suave como la de una parábola, sino que ella va recta de aquí hasta aquí, luego de aquí cambia la inclinación, pero también es recta, luego de aquí a aquí también cambia la inclinación, pero también es recta. Entonces esto es un impuesto progresivo por tramos. Y es lo que se aplica, por ejemplo, hoy en día en las declaraciones de renta, ¿cierto? Las empresas en un cierto, de un punto hasta otro punto, declaran con un porcentaje, luego si las ventas es hasta tanto, declaran con otro porcentaje, y así es donde se ve la aplicación esta de acá. ¿Cómo se define? Entonces la función se define, por eso se llama por tramos, porque la función se define por renglones. Miren que si el x está entre un valor y otro, la función vale tanto. Luego, si está entre otro y otro, la función vale tanto acá. Es decir, va a ir cambiando, va haciendo por tramos. La función no va a ser igual para todos los valores, sino que se va a ir definiendo por pedazos. Aquí también, de 0 a 4 es el 10%, de 4 a 8 es el 20%, de 8 en adelante es el 30%. Entonces es lo que me dice que son por tramos. Voy a ir definiendo la función. En cada pedazo la función vale algo diferente. Es lo clave en las funciones a tramos. Un ejemplo aquí, el impuesto progresivo. Entonces tengo un ingreso gravable, lo que les decía ahorita, lo que declaran las empresas. Si la empresa tiene un ingreso de 10 millones de pesos, entonces la estructura es el 10% para los primeros 4 millones, el 20% para de 4 a 8 millones y el 30% para lo que esté por encima de los 8 millones. Entonces en el tramo 1 de 0 a 4 millones es el 10%. La base es 4 millones y el 4 millones por 10% serían 400.000 pesos, va a pagarte impuesto. Ahora, si está entre 4 millones y 8 millones, es el 20%, entonces van a ser otros 4 millones, porque ya por estos 4 declaró 400, hasta 8 millones son otros 4 millones, por estos va a declarar 800.000 pesos. Luego en el tramo 3, que está entre 8 millones y 10 millones, ahí va a declarar el 3%. Como entre 8 y 10 hay 2 millones, entonces es lo que va a declarar 2 millones. Por el 30% serían 600.000. ¿Cuánto tiene que pagar de impuesto total? La suma de estos tres, que sería 1.800.000. Entonces, por los 10 millones va a pagar 1.800.000. Miren que no es que a los 10 millones le apliquen el 30%, porque ahí sí no tendría que pagar 3 millones. Y ahí en ese caso se diría entonces que es lineal.
¿cierto? Que es simplemente 30%, sino que se va haciendo por tramos y ahí se calcula después todo el total. Bueno, ya acá el resumen, vimos la lineal, que es una recta, la cuadrática, que es las parábolas que abren hacia arriba, hacia abajo, la exponencial, que va a ir creciendo o decreciendo dependiendo de cuál sea el valor de la base, el valor absoluto, ¿cierto? Que es la gráfica siempre que es así como en forma de una V, que lo que me hace es medir el riesgo, la desviación hacia un punto objetivo, en el caso de las funciones económicas. Y por último, vimos la que no muestra aquí, no alcanzó a verse, la de tramos, que fue la que acabamos de ver, que es esta que se pueden ver así como los saltos o que en un punto que en puntos determinados va cambiando la función. O sea, no se ve, digamos, como el hueco, el salto, pero sí vemos puntos donde se marca que la gráfica de la función cambia, que claramente está cambiando la definición de la función en ese punto. Entonces, no sé si tienen chance de que veamos este último ejemplo, 5 minutos, o si ya tienen que irse, ustedes me dirán si continuamos los 5 minutos esta vez. Continúe, profe. Ok, bueno. Entonces tenemos esta situación. Tenemos una empresa que acá, pues en el ejemplo la han llamado TechCo, en una fábrica de dispositivos. Ella tiene costos fijos de 800.000 pesos por mes y tiene costos variables de 120.000 por unidad. El precio de venta de cada unidad es de 200.000 pesos. El gerente invirtió 5 millones de pesos a un 12% anual. Los vendedores reciben el 5% de comisión, en este caso, si venden menos de 10 unidades y el 8% si venden más de 10 unidades. Entonces miren que es un ejemplo integrador de un poco de cada una de las funciones que vimos. Entonces, ¿cómo sería el costo total de un mes? Por ejemplo, si tenemos los 800.000 fijos, ¿cierto? Más los costos variables, que es 120.000 por la cantidad de unidades. Entonces aquí me están diciendo que si se venden 15 unidades, perdón, que si se fabrican o si se compran o si se producen 15 unidades, el costo de producir esas 15 unidades serían 2.600.000. ¿Cierto? 2.600.000 porque es multiplicar 15 por 120.000 más los 800.000. Ahora, ¿cuánto la empresa le ingresa por esas 15 unidades si las vende completamente? Si las vende completamente sería 200.000 pesos por cada una de las 15. 15 por 200.000 estaría recibiendo 3 millones de pesos. ¿Cuál es el punto de equilibrio? El punto donde se igualan estas dos, ¿cierto? Recuerden que era el costo fijo, que era el que iba arriba, 800.000, entre la resta del el costo, perdón, el precio menos el costo variable, que es 200.000 menos 120.000 serían 80.000 y 800.000 en 80.000, 10 unidades. El equilibrio es 10 unidades, es decir, después de que vendan más de 10 unidades, ya la empresa está teniendo ganancias. Por otro lado, dice que el gerente tuvo una inversión de 5 millones de pesos a un 12% anual. Entonces, si invirtió eso, ¿cuál sería eh, el dinero que tendría después de 5 años? La inversión en 5 años. Entonces ya ustedes saben que como es 12% anual, eso es 0.12, 0.12 más 1 quedaría 1.12 elevado a la 5 por 5 millones. En 5 años esa inversión estaría retornando, tendría un total de 8.811.708. Ahora falta lo de los vendedores. Vamos a hacerlo acá en el tablero. Ya, déjenme y les empiezo a mostrar el tablero. Dice que reciben 5% si venden menos de 10 unidades y que reciben el 8% si venden más de 10 unidades.
Entonces, ¿cuál era el precio de venta? Era 200.000 pesos por unidades, ¿cierto? Entonces, si un vendedor vende, no sé, por ejemplo, 8 unidades, ¿cuánto va a recibir de comisión? Las 8 unidades, el precio ¿cuánto es? 8 por 200.000, ¿cierto? Y esto lo vamos a multiplicar por el 5%, que es 0.05. Esta es la comisión por 8 unidades. Entonces, ¿cómo se define esa función de comisión? La comisión es el valor de la unidad por los 200.000. Ay, aquí no me va a caber. Eso es muy grande. Eso es lo más acá. La comisión es si X es menor que 10 y si X es mayor o igual que 10. Si X es menor que 10 es X por 200.000 por 0.05. Y si es más que 10 es X por 200.000 por 0,08. ¿Cierto? Entonces miren que es una función por tramos. En 10 la comisión va a ser una parte y hasta 10 la comisión va a ser una parte y después de 10 la comisión va a aumentar. Entonces miren que se define en dos partes, menor que 10 y mayor que 10. Esto es lo que son las funciones por tramos. Entonces si vendiese 8 unidades, aquí va a ser 8 por 200.000, 16,000. 1.600.000 por 0,05. Eso va a ser 8, 80.000. No, creo que sí, 80.000 pesos va a ser la comisión que van a recibir. Ahora, si fuese mayor que 10, en vez de 0,05, entonces debíamos multiplicar por 0,08. ¿Sí es claro? Sí. Listo. Bueno, entonces ya con eso podemos cerrar por acá. Vimos el ejemplo, alcanzamos a ver todas las funciones, la lineal, la cuadrática, la exponencial, el valor absoluto y los tramos que vimos que van cambiando según las condiciones. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, sobre este tema, la parte de la evaluación va a ser un cuestionario. El cuestionario se los voy a habilitar. No creo que alcance ahora porque ahora tengo otro compromiso en la tarde. Entonces tal vez mañana en la mañana es que les habilite el cuestionario porque me falta editar algunas preguntas. Revisar y editar algunas preguntas. Va a ser un cuestionario. Va a estar habilitado por una semana hasta la próxima semana que veamos el otro tema. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, sí, bueno, señor. Bueno, que esté muy bien. Feliz día, profe. Igualmente, feliz Feliz día. día, señor. Hasta Feliz luego. día, profe. Gracias.